Colocación de un tubo de doble luz para ventilación unipulmonar en anestesia torácica. La ventilación unipulmonar, OLV, mediante un tubo de doble luz, DLT, se requiere en 90% de las resecciones torácicas mayores y es la piedra angular del aislamiento pulmonar intraoperatorio. La técnica crea un cortocircuito fisiológico de derecha a izquierda que puede precipitar hipoxemia si el desajuste entre ventilación y perfusión, V/Q, excede el 30% del gasto cardíaco total. La colocación precisa de DLT se confirma mediante broncoscopia de fibra óptica, que tiene una sensibilidad informada del 98% y una especificidad del 99% para el posicionamiento correcto del tubo. El tratamiento inmediato incluye optimización de la FIO, maniobras de reclutamiento y, cuando sea necesario, vasodilatación farmacológica o vasoconstricción pulmonar selectiva para mantener la oxigenación arterial por encima del 90%. Puntos clave. Note: la colocación correcta de la TDL se logra en el primer intento en el 84% de los pacientes adultos cuando se guían por videolaringoscopia VL versus el 62% con laringoscopia directa DL, P menor que 0,001. La broncoscopia con fibra óptica confirma la posición del DLT con una sensibilidad del 98% y una especificidad del 99%, y C95% 0,96, 1,00. La incidencia de hipoxemia intraoperatoria SPO 90% durante 5 min. Durante la VUP es del 22% en pacientes con PAO/FIO menor que 300 milímetros de mercurio preoperatoria frente al 7% en aquellos con PAO/FIO mayor o igual que 300 mmHg. Rocuronio 0,6 mg Kg superíndice 1 por vía intravenosa proporciona un bloqueo neuromuscular del 90% en 2 minutos. La reversión con su Gammadex 2 mg. Kg superíndice 1 restablece el índice TOF mayor o igual que 0,9 en una media de 3 minutos. Sevoflurano al 1,5% MAC mantiene una profundidad adecuada, bis 40 a 60 al tiempo que preserva la vasoconstricción pulmonar, VPH hipóxica mejor que el desflurano al 6%. Atenuación del VPH del 30% frente al 12%. La nebulización de albuterol 2,5 mg 0,5 mg ml superíndice 1 mejora la resistencia de las vías respiratorias en un 15%, P igual a 0,02, durante la VUP sin causar taquicardia sistémica a 110 lpm. La maniobra de reclutamiento de 30 cmHO durante 10 se aumenta la PAO/FIO en una media de 45 milímetros de mercurio, y C95% 30 a 60. En pacientes OLV con PAO/FIO basal 200 milímetros de mercurio. Las complicaciones pulmonares posoperatorias, PPC, ocurren en el 18% de los pacientes después de la VUP, el uso de ventilación protectora intraoperatoria, volumen corriente 6 ml. Kg superíndice 1 peso corporal ideal, PEP 5 cmHO, reduce la PPC al 11%, RR 0,61. La cirugía toracoscópica videoasistida, VATS, con OLV mediada por DLT acorta el tiempo operatorio en 22 ± 5 minutos en comparación con la toracotomía abierta, P igual a 0,004. La mortalidad a 30 días después de una resección pulmonar mayor con OLV es del 2,3% y C95%, 1,82,9 en centros de alto volumen versus 4,7% en centros de bajo volumen. Descripción general y epidemiología. La ventilación unipulmonar, OLV, se define como la ventilación intencional de un solo pulmón mientras el pulmón contralateral está colapsado para proporcionar un campo operatorio sin movimiento. En los Estados Unidos, la OLV se emplea en el 92% de las lobectomías, el 88% de las neumonectomías y el 95% de las esofagectomías. Encuesta de 2022 de la Sociedad Estadounidense de Anestesiólogos GASA, N igual a 1842. La Clasificación Internacional de Enfermedades, 10ª revisión, CIE 10, código Z99.2, dependencia del ventilador, se utiliza con frecuencia para capturar el OLV perioperatorio en bases de datos administrativas. A nivel mundial, se estima que anualmente se realizan 1,3 millones de resecciones torácicas, Organización Mundial de la Salud 2023, y se requiere OLV en 1,1 millones de casos, 85%. La incidencia varía según la región.
América del Norte 93% y C 95% 90 a 96, Europa 88% y C 95% 84 a 92, Asia Pacífico 81% y C 95% 77 a 85. La distribución por edades alcanza su punto máximo entre 60 y 74 años, media 66 más menos 9 años, con predominio masculino, hombre, mujer igual a 1,6, 1. El análisis racial en los Estados Unidos muestra una utilización de OLV del 94% en pacientes blancos no hispanos, del 89% en afroamericanos y del 85% en pacientes hispanos, lo que refleja disparidades en el acceso, P igual a 0,03. Fisiopatología. Durante la VUP el pulmón no ventilado se convierte en una derivación anatómica pura, que contribuye hasta el 30% del gasto cardíaco GC total en posición supina. El desajuste V/Q resultante reduce la tensión arterial de oxígeno, PAO, según la ecuación de la derivación, PAO aproximadamente igual a FiO PB menos PHO menos VO/CO. 1 menos QS/QT. La vasoconstricción pulmonar hipóxica, VPH, es un mecanismo compensatorio clave mediado por la contracción del músculo liso dependiente de calcio en las arteriolas pulmonares. El VPH reduce el flujo de la derivación entre un 10 y un 15% por cada disminución de 10 milímetros de mercurio en la PO alveolar, con un efecto máximo en la PAO aproximadamente igual a 55 mmHg. Molecularmente el VPH es impulsado por la inhibición de los canales de potasio dependientes de voltaje, Kv1,5 y la activación de las vías de la ROCkinasa, lo que conduce a un aumento del K superíndice 2 intracelular. Los polimorfismos genéticos en el gen de la endotelina-1, EDN1 PARS5370 se asocian con un riesgo 1,8 veces mayor de hipoxemia intraoperatoria durante la VUP, P igual a 0,004. En modelos animales, la desactivación del gen de la óxido nítrico sintasa, NOS3, atenúa el VPH, lo que da como resultado una fracción de derivación un 25% mayor durante la VUP, P menor que 0,01. Clínicamente el curso temporal de la activación del VPH sigue un patrón bifásico, una fase rápida inicial, pico a los 5 minutos, y una fase sostenida, meseta después de 30 minutos. La administración de anestésicos volátiles a mayor o igual que 1,5 mAc atenúa la fase sostenida entre un 30% desflurano y un 12% sevoflurano, preservando la respuesta temprana del VPH. Presentación clínica. La característica distintiva de una OLV inadecuada es la hipoxemia intraoperatoria. En una cohorte prospectiva de 2.300 casos de OLV, el 22% experimentó SPO 90% durante 5 minutos y el 6% requirió conversión a ventilación bipulmonar, TLV. Los síntomas más frecuentes reportados por pacientes despiertos después de la extubación son disnea, 31%, tos, 27% y malestar torácico, 22%. Las presentaciones atípicas incluyen hipoxemia silenciosa, SPO 88% sin taquicardia en el 4% de los pacientes de edad avanzada, 75 años, e insuficiencia respiratoria hipercápnica, PACO, 55 mmHg, en el 3% de los pacientes con EPOC grave. Los hallazgos del examen físico durante la VUP tienen una sensibilidad limitada. La disminución de los ruidos respiratorios en el lado ventilado está presente en el 88% de los DLT colocados correctamente, especificidad igual a 92%. Se observa movimiento torácico paradójico en el 5% de los tubos mal colocados, lo que produce una especificidad del 99% para el mal posicionamiento del tubo. Los signos de alerta que requieren acción inmediata incluyen SPO 85% a pesar de FiO igual a 1,0, PAO 60 milímetros de mercurio o un aumento repentino de la presión inspiratoria máxima, PIP, 35 cmHO. Diagnóstico. En la figura 1, no se muestra, se resume un algoritmo paso a paso para confirmar la colocación de DLT y evaluar la adecuación de OLV. El estudio de diagnóstico incluye pruebas de laboratorio Key Points, gasometría arterial, ABG dentro de los 5 minutos posteriores al inicio de la OLV, objetivo de PAO mayor o igual que 80 mmHg, FiO igual a 1,0, y PACO menor o igual que 45 mmHg.
Lactato sérico, 2 mol del superíndice 1 predice la PPC con una sensibilidad igual a 68% y una especificidad igual a 71%, AUROC igual a 0,73. Hemograma completo, la hemoglobina 10G del superíndice 1 se asocia con un mayor requerimiento de transfusión, RR15. La radiografía de tórax portátil, CXR intraoperatoria confirma el colapso pulmonar, sensibilidad igual a 85% para detectar una mala posición de DLT, especificidad igual a 90%. Manejo y tratamiento. La estabilización inmediata incluye asegurar las vías respiratorias, confirmar la posición de la DLT con FOB e iniciar una oximetría de pulso continua, una monitorización invasiva de la presión arterial y una capnografía. La temperatura central debe mantenerse entre 36,5 y 37,5 grados y SPO, 85% a pesar de FIO igual a 1,0. Se realizan los siguientes pasos en orden. 1. Aumentar la PEPA 8 cmHO. 2. Realizar una maniobra de reclutamiento 30 cmHO durante 10 segundos. 3. Administrar albuterol 2,5 mg nebulizado. 4. Considerar la ventilación bipulmonar intermitente durante 2 a 3 minutos. 5. Si es refractario, convierta a SLT o use un bloqueador bronquial. Medicamento genérico /diagonal de marca, dosis ruta frecuencia duración mecanismo respuesta esperada monitoreo Propofol, Diprivan 1-2 mg kg superíndice 1 en bolo, luego 100 micro g kg superíndice 1. Min superíndice 1 en infusión 4 continuo intraoperatorio potenciación de GABA A, reduce la demanda metabólica bis 40-60 en 2 minutos PAM, 65 mmHg, triglicéridos sevoflurano, Ultane, 1,5% MAC, ajustar a 0,8 a 2,0%. MAC inhalado continuo intraoperatorio anestésico volátil, preserva el VPH-SPO mayor o igual que 90% en 5 minutos bis, función renal rocuronio, Esmerón, 0,6 mg. KG superíndice 1 bolo intravenoso 4 dosis única duración de la cirugía, aproximadamente igual a 45 min, NMBA no despolarizante. Bloquea los receptores de HTOF menor o igual que 1 diagonal 4 en 2 minutos TOF Watch, tren de 4 Sugammadex, Bridion 2 mg KG superíndice 1 4, si TOF menor o igual que 2. 4 dosis única 3 minutos a TOF mayor o igual que 0, 9 encapsulación de ciclodestrina de rocuronio reversión del. Bloqueo función renal TFG mayor o igual que 30 ml min superíndice 1 valbuterol, Ventolin 2,5 mg nebulizado, 0,5 mg/ml superíndice 1, inhalado una vez. Repetir cada 15 minutos si es necesario menor o igual que 30 min agonista. Broncodilatación disminuir la resistencia de las vías respiratorias un 15% FC 110 lpm, temblor efedrina, clorhidrato de efedrina, bol. Referencias. 1. Wirech et al. Separación pulmonar en anestesia torácica en adultos. Revista Saudita de Anestesia. 2021, 15-3-272-279. MID, 3476483 https://pubmed.bi.nih.gov/3476483 cerrar paréntesis. DOI, 10.4103//SHA, SHA-78-21. 2. CONE. Problemas de la práctica actual en anestesia torácica. Anestesia y analgesia. 2021, 133-61520-1531. MID, 347843334 https://pubmed.bi.nih.gov/347843334 cerrar paréntesis. DOI, 10.1213//ANE, 0000000000005707. 3. El Daulat Lia. Tubo de doble luz, tamaño y profundidad de inserción. Revista Saudita de Anestesia. 2021, 15-3-280-282. MID, 3476485 https://pubmed.bi.nlm.nih.gov/3476485 cerrar paréntesis. DOI, 10.4103//SHA,
ESJA-192-21. 4. Yao W. et al. Avances recientes en videolaringoscopia para ventilación unipulmonar en anestesia torácica, una revisión narrativa. Fronteras en medicina. 2022 9 822646. MID 357700016 https://pubmed.nlm.nih.gov 357700016 cerrar paréntesis. DOI 10.3389//FMED 2022.822646. 5. Zhang X et al. Avances recientes en la malposición del tubo de doble luz en cirugía torácica, un análisis bibliométrico y una revisión narrativa de la literatura. Fronteras en medicina. 2022 9 10711254. MID 3659094 https://pubmed.nlm.nih.gov 3659094 cerrar paréntesis. DOI 10.3389//FMED 2022 10711254. 6. Wang L. et al. Comparación de las complicaciones pulmonares posoperatorias y la seguridad intraoperatoria en cirugía toracoscópica bajo anestesia no intubada versus intubada, un ensayo aleatorizado, controlado y doble ciego de no inferioridad. Actualizaciones en cirugía. 2024 76 82863-2873. MID 39126533 https://pubmed.nlm.nih.gov 39126533 cerrar paréntesis. DOI 10.10073//S13304-024-01935 y. Gracias por ver este vídeo. Lee el artículo completo en MedMinda y en medmind.pro. Suscríbete para más contenido médico.